Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros espacios habituales denominados ¿Cómo vamos? Conversemos. En el día de hoy vamos a conversar sobre Manizales, Ciudad del Aprendizaje, en un evento realizado en alianza entre Manizales Campus Universitario y Manizales ¿Cómo vamos? Inicio saludando a los invitados a este espacio. Ellos son Camilo Jones Velosa, vicerrector de la Universidad Nacional Sede Manizales, coordinador del Sistema Universitario de Manizales SUMA y de Manizales Ciudad del Aprendizaje. Saludamos además a Francisco Arturo Vallejo García, secretario de Educación de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente nos acompaña Pablo Jaramillo Villegas, gerente de la Fundación Lúker, un importante aliado de Manizales ¿Cómo vamos? Y también contamos el día de hoy con la participación de Mónica Aguirre Salazar, directora de Manizales Campus Universitario. Les cuento que este es además el sexto ¿Cómo vamos? Hablemos sobre, realizado desde Manizales ¿Cómo vamos? Y que corresponde a una nueva estrategia institucional que aporta mensualmente al análisis de la calidad de vida en la ciudad. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas para ser respondidas por los expertos o conectarse y enviar las preguntas utilizando el hashtag numeral Manizales Ciudad del Aprendizaje. Además, aquellos que quieran que les llegue información de nuestro programa pueden compartirnos vía mensaje interno sus correos electrónicos para que se sigan agendando y les siga llegando toda la información de Manizales ¿Cómo vamos? Le doy paso a Daniel Hurtado Cano, director del programa, quien dará inicio a este diálogo. Bienvenidos. Margarita, muchísimas gracias por el saludo, sobre todo por la apertura como tal del evento. Un saludo también afectuoso para los demás colegas que hacen parte como tal del foro. Y creo que es un tema muy interesante para la ciudad. No en vano, precisamente el día de hoy se está discutiendo también en el Consejo Municipal, ya del segundo debate de un proyecto de acuerdo que lo que busca es la inclusión de Manizales, Ciudad del Aprendizaje, en la red mundial de ciudades del aprendizaje. Entonces creo que definitivamente es un espacio que cae muy bien en este momento para la ciudad, para seguir alentando como tal la discusión. Un saludo muy especial para Mónica, la directora de Manizales Campus Universitario, junto con quien pensamos este espacio y poder nutrirnos como de las diferentes perspectivas de lo que se ha logrado en nuestra ciudad, de por qué estamos incluidos dentro de este reconocimiento y lo que continúa. Manizales como ciudad es una ciudad que es de contraste. Afortunadamente es una ciudad que a nivel nacional es considerada una de las ciudades con la mejor calidad de vida. Lo dicen sobre todo los datos que se están generando alrededor de. Aspectos interesantes para recordar antes de abrir la conversación con los invitados es que Manizales ha logrado que en un espacio más o menos de 8 años, por lo menos del 2010 al 2018, el nivel educativo máximo alcanzado por los mayores de 25 años cada vez está siendo más alto. Es decir, en el 2010, aproximadamente de 10 manizaleños, 2 tenían educación superior. Hoy en día en nuestra ciudad, aproximadamente 3 personas y medio. O sea que son grandes avances que se vienen realizando en términos educativos. 2, estamos aspirando precisamente para que en el año 2030 tengamos una cobertura del 100% en términos de lo que es, por lo menos, cobertura en transición. Es una de las metas que se ha trazado Colombia en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. El día de 2019, la cobertura en transición estaba en 80%. Por supuesto que vamos en un buen camino y hay que seguir avanzando. Tenemos una ciudad reconocida también como una ciudad en términos de educación y sobre todo de vida universitaria. Tenemos la fortuna de contar con diferentes instituciones públicas y privadas que gozan también con el reconocimiento a nivel nacional de su acreditación, lo cual supone también una consecuencia o es una consecuencia de los esfuerzos académicos en términos de enseñanza, aprendizaje, por supuesto también investigativo y de proyección que se vienen realizando. Las acciones que se realizan en términos educativos en educación básica y media nos está permitiendo generar cada vez mejores niveles de cobertura y, por qué no, también mejores niveles en términos de logro académico alcanzado en nuestra ciudad. Estos son solamente algunas consideraciones que colocan sobre la mesa lo que significa para una ciudad de aprendizaje tener como piso o como soporte o eje que estructura la educación. Esto nos va a permitir tener la conversación que quiero adelantar en este momento. Invito, por tanto, a nuestros invitados a este foro para que por favor activen sus cámaras, activen sus micrófonos y dar inicio como tal a esta conversación. Doctor Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Daniel. Doctor Camilo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, muy buenos días. A Pablo, a Mónica, al doctor Francisco, Margarita, que está aquí también. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a estos espacios a seguir siempre pensando
en la educación. Por supuesto, muchas gracias. Señor secretario, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy bueno para todos, muy buenos días para todos, para Daniel, para el doctor Camilo, el doctor Pablo, Mónica, Margarita, aquí estamos. Y Mónica, por supuesto, mi coequipera en toda la creación de este foro, bienvenida. Muchas gracias por estar también con nosotros. Daniel, un saludo muy especial para ti, para Manizales, ¿cómo vamos? Desde Manizales Campus Universitario, bueno, y a nuestros líderes que nos acompañan en esta mañana de hoy, doctor Pablo, doctor Camilo y doctor Francisco, muchísimas gracias por querer conversar sobre temas claves para nuestra ciudad y nuestra región. Esta conversación va a ser una conversación muy provechosa para la ciudad, una conversación que buscamos que sea ágil. Por tanto, hay algunas preguntas que las voy a dirigir a cada uno de ustedes, pero por favor, siéntanse en la libertad de si consideran de que tienen también argumentos o quieren contribuir con su visión, por favor lo pueden hacer. Lo que buscamos es tener un diálogo. Entonces, permítanme iniciar con una pregunta muy básica y es precisamente ¿qué significa ser una ciudad del aprendizaje? Y me gustaría empezar con usted, señor vicerrector. Bueno, muchas gracias, Daniel. Pues sí, esa la contesto yo que me toca. A ver, la UNESCO define una ciudad del aprendizaje como este espacio territorial, que además es ciudad-región, en el cual todos los actores desde múltiples dimensiones dedicamos esfuerzos desde nuestro quehacer diario para que el aprendizaje sea una estrategia en todos los momentos de la vida, como sustento, como soporte, motor del desarrollo sostenible de la ciudad-región en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Muy brevemente es eso, es que todos le aportemos desde nuestro quehacer al aprendizaje. Ojo con esto, formal, pero principalmente no formal, porque en cada lugar donde nos encontremos podemos ser actores que aprendemos a aprender permanentemente. Doctor Pablo, desde la Fundación Luker, ¿qué significa o cómo se interpreta el hecho de que Manizales sea precisamente una de las ciudades que es reconocida como una ciudad del aprendizaje? Gracias, Daniel. Muchos saludos a Francisco, al doctor Camilo, a la doctora Mónica. Lo decía ahorita en el consejo, yo, independiente de que esto sea producto de una postulación de Manizales ante la UNESCO, a que nos reconociera como ciudad del aprendizaje, yo lo interpreto como un buen pretexto para que en todas estas discusiones de ciudad nos demos cuenta de que la competitividad nuestra futura depende de nuestro talento humano y de nuestro talento humano que está siendo formado hoy en los colegios de la ciudad, los colegios en las universidades de la ciudad. Entonces, yo decía ahora que el sistema educativo colombiano es muy homogéneo desde el punto de vista de la oferta. Obviamente tiene mucha disparidad en calidad, pero desde el punto de vista de la oferta, el sector educativo público es similar. Entonces nosotros, si seguimos simplemente administrando lo que hay y no hacemos nada extraordinario, pues no tenemos cómo vamos a distinguirnos como talento humano de otras ciudades vecinas o no vecinas. ¿Cómo va a ser el talento humano de Manizales mejor que el de Ibagué o el de Santa Marta o el de Medellín? Pues no hay ninguna razón. A menos que como ciudad pongamos la educación en el centro de nuestro interés, en el centro de nuestras inversiones, en el centro de nuestras preocupaciones, y buscar que todos los jóvenes y niños de esta ciudad tengan muchas oportunidades para aprender, para progresar, para educarse, para incursionar en temas nuevos. Y esas oportunidades se las dan básicamente pues las instituciones educativas, tanto colegios como universidades. Entonces, yo creo que una ciudad del aprendizaje es básicamente es el punto de inicio en donde todos nos pongamos de acuerdo de que el conocimiento es el motor del desarrollo de nuestra economía, es la clave para la competitividad de la ciudad y no es suficiente con tener una gente amable, tranquila, viviendo en una ciudad de
digamos, de muy alta calidad de vida. Eso no es suficiente. Ahí es que formarnos. Y no se nos olvide que nosotros ya no competimos localmente, ya competimos mundialmente. Seguramente el lapicero con que escribamos va a ser producido en China y seguramente el té que nos estamos tomando viene de Sri Lanka o de la India. Entonces, nosotros somos conectados y seguramente lo que vamos a producir aquí en Manizales, sea algún producto, algún servicio, va a ser vendido en el mundo entero. Entonces, tiene que ser con el mejor talento humano de la ciudad y eso no es natural, eso hay que formarlo. Y para formar el talento humano están nuestras instituciones educativas. Entonces, yo simplemente celebro lo de la ciudad del aprendizaje como un pretexto de que nos una a todos en torno a ese propósito de ciudad. Gracias, doctor Pablo. Señor secretario, apelando a su condición de secretario actual, pero sobre todo también a su experiencia como rector de diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad, ¿qué significa para usted o qué significa para la alcaldía precisamente sabernos como una ciudad del aprendizaje? Bueno, muchas gracias. Debemos de entender que la ciudad del aprendizaje es en todos los escenarios. Debemos de empezar a entender que la educación formal es una parte del aprendizaje e incluso no es todo, es un porcentaje del 20-30% en la vida del ser humano. Cuando un estudiante deserta o se desencanta del sistema educativo, sigue aprendiendo. Y ahí es donde el aprendizaje para toda la vida es importante para que otros actores no entren a formar a los estudiantes en campos que nosotros no queremos que hagan. Delincuencia, prostitución, drogadicción, porque no hemos entendido la educación para toda la vida. El estudiante que sale por deserción o el que ya termina la universidad o termina un colegio debe seguir aprendiendo en escenarios deportivos, culturales, debe seguir aprendiendo en el escenario del parque, en el trabajo, la cultura y el aprendizaje debe ser continuo. Entonces esto nos lleva a entender que es en cada una de las etapas de la vida y como se dice, para toda la vida, como Gabriel García Márquez en su discurso, desde la cuna hasta la tumba, y eso nos va a permitir a ser más cultos, a entender que yo puedo educar a otro me educa a mí constantemente, y que también los hijos lo educan a uno a pesar de su edad. Por ejemplo, en la parte tecnológica sabemos que los muchachos educan en este momento a los papás o a los abuelos en el manejo de la tecnología. Eso es educación para toda la vida. Eso es una ciudad mundial del aprendizaje. No esperar que tiene que ser a nivel formal, a través de cursos, de dar un poco de materias, que así es que se aprende un conocimiento, una experticia. No, esa es una partecita y creo que eso se está revaluando en la cuarta revolución industrial. Ya los pergaminos no son lo más importante, sino el talento, la capacidad de la persona de entender la cosmovisión, el futuro, lo que se viene, saber entender los cambios que se dan, por ejemplo, en las crisis. Por ejemplo, ahorita estamos en 3 crisis muy grandes en el COVID, que es la crisis de la salud, la crisis de la economía y la crisis de la educación. Los que entiendan esos cambios son los que van a impulsar toda una revolución en el aprendizaje para toda la vida. Y entonces es el reto de nosotros, hacer entender y entender nosotros mismos también que la educación es de todos, es del vecino, es del tendero, es del zapatero, pero también es del doctor, es del médico, ayudar a cada una de las juventudes e incluso a las personas adultas, como le digo a nivel tecnológico, que todos aprendemos a toda la vida y que aprendamos es a ser humanos, a compartir, a ayudarle al prójimo, a ayudarle a ser mejor persona. Ese es el futuro y esa es la apuesta desde Secretaría de Educación. Gracias, secretario. Mónica, creo que empiezan a perfilarse como algunas ideas de que precisamente la educación es el motor, el conocimiento es el horizonte que tenemos que seguir buscando o el pretexto precisamente para provocar una mejor calidad de vida. En tu rol desde Manizales Campus Universitario, ¿cómo se experimenta precisamente el hecho de que Manizales sea una ciudad del aprendizaje? Daniel, mira, creo que han planteado ideas claves y yo recogería 3 elementos claves planteados por cada uno. El doctor Pablo nos hablaba ahora de que necesitamos un elemento diferenciador y el talento humano definitivamente en nuestra ciudad es una potencia
Es allí cuando desde Manizales Campus Universitario creemos grandemente en apostarle a la educación en todas las etapas de la vida como el proceso que logra la transformación, no de un solo ser humano, sino de todo un grupo familiar. Porque cuando le apostamos a la educación de un niño y de un joven o de un adulto, estamos logrando no solo que ese niño, joven, adulto se eduque, sino que con esa educación de ese ser humano estamos logrando transformar todo un núcleo familiar, calidad de vida, progreso para ese grupo familiar y a su vez ese grupo familiar empieza a generar progreso en todos los temas de ciudad y de región. Entonces creemos grandemente en la formación del capital humano con altos estándares de calidad y creo que ahí el doctor Pablo nos dejó un elemento clave de lo que tiene que ser la ciudad del aprendizaje que nos soñamos en Manizales. Dos, el doctor Camilo nos hablaba de los retos que tenemos de poder integrar el aprendizaje en todas las esferas de la vida, no solo en el sistema formal, sino en todos los escenarios, como desde Manizales podemos generar educación en los parques, educación en la calle, educación desde el arte, desde la cultura. Y ahí la posibilidad que tenemos es a convertir a nuestra ciudad en un ecosistema educativo de alto nivel, donde todos nos estemos soñando en educación para la educación y en educarnos siempre, desde los actos más simples y sencillos de la vida hasta los más complejos que llegan a la educación formal en los niveles más altos de educación. Y finalmente yo recogería del doctor Francisco que nos hablaba de la importancia del proceso a lo largo de todas las etapas, entendiendo que definitivamente los seres humanos nunca vamos a estar terminados. Siempre vamos a poder ser más, digamos, a desarrollar nuestro talento, nuestro potencial y a ser perfectibles. En ese sentido, desde Manizales Campus Universitario tenemos un sueño y es un sueño que nos mueve todos los días y es que todos los niños y jóvenes puedan acceder a educación superior de calidad y que ese se convierta en un motor de esta ciudad del aprendizaje. Mónica, muchas gracias. Doctor Camilo, regreso con usted. Nos gustaría que nos compartiera a los manizaleños algunas de las acciones más relevantes que se han realizado dentro del marco de Manizales Ciudad de Aprendizaje y sobre todo también todos ustedes nos compartieran cuáles son esas acciones a futuro, a mediano, largo plazo que se piensan realizar para seguirnos afianzando como Manizales Ciudad del Aprendizaje. Creo que sí, Daniel. Yo creo que vale la pena mencionar algunas acciones que hemos realizado que van precisamente en este camino, en la consolidación, en esa construcción que, como muy bien decía Pablo, es un punto de partida en un punto de llegada. Lo primero, yo resaltaría es que desde el mismo día en que se hizo la ceremonia en la cual se le entregó la membresía a Manizales, más no el reconocimiento que fue meses antes por parte de la UNESCO, ese día vinieron aquí a Manizales el alcalde de la ciudad de Cork y delegados de la Universidad de Cork. ¿Por qué lo resalto? Pues ellos son unos aliados estratégicos, pero compartiendo plenamente lo que el doctor Pablo había dicho de la necesidad de que entendamos que estamos inmersos en un mundo globalizado. Y qué pena. Y en el sentido, perdón un segundo. Y en el sentido en el que de que ese concepto que hoy llaman local, y es decir, que sin perder la relevancia que en el contexto local tenemos y que no podemos perder, que nos hace únicos, nos hace diferentes, sepamos que estamos en un mundo globalizado, es decir, una mirada global y una mirada local al mismo tiempo, nos va a permitir precisamente maximizar, si se quiere, la posibilidad real y efectiva de que Manizales tenga entonces ese tipo de interacciones. Entonces lo decía con la ciudad de Cork, es porque es un muy buen ejemplo de que estos lazos de hermandad que podemos tender hacia el mundo y que Manizales, ese fue un escenario en el cual lo pusimos en un contexto internacional, que dimos el nombre de Manizales. Posteriormente estuve en representación de la ciudad, ni siquiera institucional, de la universidad o de campus, lo hice en nombre de la ciudad en la celebración del Día Internacional de la Educación en los cuarteles generales de la UNESCO en Francia, por ejemplo, iniciando este año antes de la pandemia. Pues
yo le decía, empecé mi presentación ese día preguntándole a ese auditorio de todos los lugares del mundo que levantara la mano si alguien sabía dónde quedaba Manizales. 2 personas levantaron la mano. Entonces yo lo digo es porque no como algo malo, sino que es necesario que entremos en ese circuito internacional. Y el reconocimiento de la UNESCO no es el único, por supuesto, pero sí es un escenario en el marco de la educación que nos pone en un circuito internacional muy importante. A partir de ese momento hemos venido entonces adelantando unas acciones que desde la postulación de Manizales, digamos, para esta membresía nos propusimos. Varias de ellas con el doctor Francisco, que aquí nos acompaña, hemos estado precisamente reuniéndonos frecuentemente para empezar a pensar y que los diferentes actores tengamos énfasis en la primera infancia, en la primaria, en la educación media, en la educación superior y inclusive en la educación posterior a la educación superior y en estos escenarios de aprendizaje y en otros ejercicios a través de webinars, ahora por supuesto en pandemia, pues tenemos una agenda a lo largo de este año con algunos momentos que era importante, que por ejemplo la celebración del cumpleaños de Manizales no dejara de tener la presencia de Manizales como ciudad del aprendizaje. La celebración del Día Internacional de la Educación el próximo año ya la estamos planeando. Con el doctor Pablo hemos estado trabajando además en un ejercicio muy interesante que lidera Fundación Luker, de sentarnos a pensar cómo es ese ciudadano, porque a él es al que le vamos a llegar y con él es con el que vamos a construir esos escenarios de aprendizaje a lo largo de la vida. Y entonces han sido una serie de acciones puntuales y termino con esto, sin dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Entonces, voy a poner el ejemplo del Festival Internacional de Teatro. Entonces, es un escenario también para trabajar el aprendizaje. Escenarios, por ejemplo, de trabajo con la Cámara de Comercio o con CONFA o con los colegios y las mismas universidades que permanentemente estamos en el mundo de la academia, del aprendizaje, de la educación, pues que siempre estemos pensándolo como una acción coordinada permanente en el mundo o en el marco de este punto de partida, insisto, como bien lo decía el doctor Pablo, hacia donde queremos llevar a la ciudad. Doctor Camilo, muchas gracias. Señor secretario y doctor Pablo, esta pregunta va para ustedes dos y quiero que nos ubiquemos en este momento en términos de educación básica y media. De hecho, es 2 preguntas en una. Por un lado, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas más fuertes que hemos tenido en términos de educación básica y media que han permitido, digámoslo así, afianzar el concepto de Manizales, ciudad de aprendizaje, pero sobre todo también cuáles son los retos que tenemos como a mediano plazo para poder seguir afianzando el concepto o seguir posicionando el conocimiento como motor precisamente de desarrollo de calidad de vida en una ciudad? Adelante, doctor Francisco. Perfecto. ¿Qué hemos aprendido en este lapso prácticamente de un año de Manizales haberse vinculado en esto? Uno, que somos parte de todo el problema del sistema de aprendizaje, tanto informal y formal. 2, que tenemos que hacer alianzas con todas las entidades públicos, privadas, la academia, para ser trascendentes en todo el aprendizaje para toda la vida. 4, que tenemos que exteriorizar nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje a cada uno de los rincones de la familia, y la pandemia nos ha dado para eso, para ver que el aprendizaje en familia se volvió a rescatar, donde el papá tuvo que volver a ser parte de todo este proceso de aprendizaje y no quitarse como que si este era un problema de los colegios. Los retos es cerrar la brecha tecnológica para todos los sectores económicos. Creo que el reto más grande para llegar a tener una ciudad mundial del aprendizaje nos lo da el COVID ahorita, y es que lo que es, por ejemplo, el servicio de Internet debe volverse una situación pública y gratuita, especialmente para los colegios oficiales y las familias de estrato mínimo 1, 2 y 3, gratis. 2, cerrar la brecha tecnológica, es decir, prácticamente crear o fundar o dimensionar computadores que sean, como decimos nosotros, todoterreno, para regalarlos. Tenemos que regalar esos computadores. Tenemos que llegar a que un estudiante, independiente si tiene capacidad de comprarlo o no, tenga su computador, independiente de su estrato económico, para que poder cerrar esa brecha tan grande. De no cerrarla, de no cerrar esa brecha, el reto que tendríamos es no cumplir siquiera en un buen porcentaje los objetivos de desarrollo sostenible, que para eso es la Ciudad Mundial del Aprendizaje.
Me explicaba el doctor Camilo Jones, eso es una estrategia de la UNESCO para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente el objetivo de la educación, el objetivo ODS 4. Entonces, para mí el reto más grande es ese. Cerramos la brecha, ¿cómo la vamos a hacer? Los gobernantes tienen que apoderarse. Así como el agua es un servicio vital para la supervivencia del ser humano, lo que es la conectividad y el computador es el servicio fundamental para estar a la par del conocimiento y no tener un analfabetismo tecnológico que nos lo va a cobrar la sociedad, nos lo va a cobrar el país y el subdesarrollo en 10, 15 años. Gracias, secretario. Doctor Pablo. Pues ante la pregunta como de lo que hemos aprendido, me voy a referir en particular a estos tal vez 8 meses o 9 meses que llevamos de un año atípico de pandemia. Y nosotros al tratar de, digamos, hacer esfuerzos extraordinarios para que la población estudiantil de la ciudad pues tuviera pues acceso a internet y acceso a muchos recursos tecnológicos para que pudiera seguir educándose, nos dimos cuenta varias cosas. Primero, hay una súper interés en muchos estudiantes en aprender cosas que no necesariamente las enseñan los colegios. Nosotros abrimos con la Universidad de Caldas unos cupos importantes, digamos, de Coursera. Y también compramos unos cupos importantes de otra plataforma que se llama Platzi, en donde la formación es en temas yo diría que para la vida, pues obviamente laborales, y es impresionante la demanda que tuvo ese servicio. Entonces eso, lo primero nos dice que los jóvenes se quieren formar, que no solamente quieren tomar la escuela o las universidades o los colegios como centro de formación, sino que ya se les abrió la posibilidad de formarse en otros escenarios en donde los límites geográficos pues se eliminan. Ya yo para estudiar no necesariamente voy a estudiar en las instituciones de la ciudad o me voy a desplazar hasta donde me lleve un avión, sino que hoy es hasta donde me lleve el internet. Y básicamente en que el aprendizaje no es en la edad escolar, sino en toda la vida. Yo no sé si a mis colegas les ha pasado, en estos tiempos de pandemia hemos tenido la oportunidad también de estudiar vía internet, muchas otras cosas que durante el tiempo normal pues no nos quedaba como el tiempo. Entonces, yo creo que detrás de muchas cosas malas que nos trajo la pandemia va a haber oportunidades. Y oportunidades es que nos abrieron los ojos a que estamos en la mitad del mundo interconectado y que tenemos un mundo de oportunidades para aprovechar. Y ahí están las oportunidades, pero el aprovecharlas es una decisión de todos que nos implica esfuerzo, tiempo, dinero, recursos de todo tipo. Y bueno, y está en la labor de nosotros proveer y gestionar para que eso pase, para que todos los estudiantes, todos los habitantes de la ciudad de Manizales tengan muchas oportunidades de formarse, para que nosotros, y voy a repetir con lo que dije al principio, seamos una ciudad distinguida. Muy bueno por calidad de vida, maravilloso, pero ojalá nos distingan porque en Manizales está el mejor talento humano de la ciudad, el mejor talento humano, y vamos en esa dirección. Ya somos las ciudades que más universidades acreditadas tenemos per cápita, ya somos la ciudad de mejor calidad de vida. Vamos a tener que trabajar en que el talento de la ciudad sea el mejor. ¿Para qué? Para que vengan muchas empresas a instalarse en la ciudad, o para que muchas empresas de otras latitudes que estén en Boston o en la China o en Francia puedan contratar talento humano de Manizales, que pueda trabajar desde acá, vivan acá, pero trabajen para estos, para que muchas empresas que hay en la ciudad puedan vender al mundo entero. Eso es como el sueño que yo tengo y que estoy convencido de que entre todos somos capaces de dar un empujón importante a esta ciudad para que nos distingamos a nivel nacional y mundial en eso. Así como somos reconocidos en Café en el Mundo, vamos a ser reconocidos por la mejor gente,
pero no por la genética, sino porque todos nos pusimos de acuerdo en que nos vamos a formar y nos vamos a preparar para ser mejores que los demás. Muchas gracias. Yo creo que hay una especie de llamado. Uno, disminución de brechas tecnológicas, fundamental. La pregunta o la sugerencia de Internet en términos de un servicio público de acceso por lo menos gratuito para nivel 1, 2 y 3 en nuestras ciudades. También hay lecciones aprendidas que está dejando toda la existencia de la pandemia, la virtualidad y la conciencia sobre todo de tener un mayor talento o un talento humano cada vez mejor preparado precisamente para ser útil, no solamente para nosotros en Manizales, sino para cualquier lugar en nuestro planeta Tierra, si se puede decir de esa manera. Doctor Camilo, doctora Mónica, una pregunta similar. Si bien ellos estuvieron profundizando un poco en educación básica y media, la pregunta para ustedes va en términos de educación superior. Aprendizajes y retos frente a precisamente seguir consolidando y posicionando a Manizales como una ciudad del aprendizaje. Adelante, doctora Mónica. Gracias, doctor Camilo. Bueno, fundamental, Daniel, el tema de aprendizajes. Yo creo que estos 8 meses han sido un curso intensivo para todos en el plano personal y en el plano institucional, porque esta coyuntura económica, social, de salud pública que estamos viviendo, creo que nos llevó a acelerar muchos temas que si bien se venían trabajando en la educación superior, pues aquí nos pusieron el acelerador a toda. Entonces, el tema, por ejemplo, de la transformación digital ha sido un aprendizaje grande para nuestras universidades y nuestro sistema de educación superior. Definitivamente tenemos que hacer una apuesta muy grande por los ecosistemas digitales para procesos de formación. Llevar la formación a todo nivel, en todo tipo de modalidades, tiene que ser una apuesta de nuestras instituciones de educación superior de la ciudad. 2, ¿cómo podemos transformar las prácticas educativas, pedagógicas y la innovación de nuestros procesos educativos? Hoy más que nunca el sistema educativo superior y nuestros maestros estamos llamados a hacer transformaciones permanentes en lo educativo, a decir realmente cuál es la pertinencia y la calidad y cómo aprenden nuestros estudiantes hoy, porque cada vez nuestros estudiantes aprenden de maneras nuevas, de maneras diferentes y no nos podemos quedar enseñando de las mismas maneras. Entonces, ese ha sido otro aprendizaje, que nuestras instituciones necesitan transformar sus maneras de enseñar, tener diferentes medios educativos. Y creo que otro elemento clave que nos permitió esta pandemia es definitivamente entender que nos tenemos que transformar más rápido. Creo que ese es un tema en el que nuestras instituciones de educación superior se han ido sintonizando, y es que pues tenemos que alinear la velocidad a la que va el mundo, la velocidad a la que van los cambios de nuestro sistema económico, político, con nuestro sistema educativo, porque es un tema en el mundo, en Latinoamérica en general, y es que nuestros sistemas educativos a veces son demasiado lentos para transformarse frente a las velocidades que tiene nuestra sociedad. Si quieres, démosle la palabra al doctor Camilo y ahora vuelvo con el tema de los retos. Adelante. Doctor No, pues, Camilo. La doctora Mónica creo que lo abordó de la manera como yo lo hubiera hecho. Voy a hacer énfasis en lo que ella dijo, en una cosa. Es la necesidad de transformarnos. Y esa transformación, que tiene muchas dimensiones, profundizaría en una que es una transformación cultural. Las transformaciones que necesitan las instituciones de educación superior pasan por las transformaciones que tiene que hacer la gente, sobre todo entendiendo cuáles son los cambios que se necesitan. Y esos cambios que se necesitan, en mi criterio, esto es una posición, por supuesto, personal, lo aclaro es porque no necesariamente es lo que se vaya a hacer o se deba hacer, tiene que ver en el tipo de ciudadano que estamos formando. O sea, las universidades somos momentos en la vida de las personas muy importantes donde terminan de definirse muchos aspectos para el futuro, pero sobre todo es ese tránsito, somos depositarios de la confianza que una nación le da o nos da para que le formemos a su recurso humano más valioso, que son esos ciudadanos que van a estar en el futuro. Entonces, ¿cómo es ese tipo de ciudadano que necesita el mundo? Que haya pasado por la educación superior. En mi criterio, no puede seguir siendo como lo estamos o lo hemos venido haciendo además a lo largo de siglos, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de décadas, sino personas con una altísima capacidad de adaptación,
que sin sacrificar la excelencia académica tengan habilidades, ese es un asunto muy importante, esas habilidades que se llaman para el futuro, que le permitan altísima capacidad de adaptación, porque lo que se avecina para todas las personas y por supuesto los profesionales es que los cambios van a ser tan vertiginosos que usted no, si no tiene los elementos necesarios para poder hacer esas adaptaciones, entonces no va a ser capaz de realmente poder insertarse, si se quiere, hablemos en el mundo laboral. Entonces esa preocupación pasa porque las universidades nos transformemos, claro que sí, pero las instituciones, todas en el mundo, pero particularmente las educativas, el componente del recurso humano, es decir, sus profesores, sus estudiantes, los funcionarios administrativos, quienes estamos en la parte directiva, tenemos que ser los primeros que estemos dispuestos a transformarnos. Y esa es una transformación cultural y ahí nos cuesta mucho trabajo, tengo que decirlo, porque además somos instituciones ortodoxas, es decir, hacer cambios en una institución de la tradición que tiene la institución universitaria, hablo en general en el mundo, es difícil. Es muy difícil porque las personas tendemos a no ser ágiles en los momentos de digamos que necesitamos adaptación como es este. La pandemia, ojo con esto, no nos hizo movernos, sino que aceleró el asunto. Nosotros estábamos siendo muy reacios y le estábamos dando la espalda a las transformaciones que ya se veían y que eran necesarias. Hay que agradecer que ahora, pues por lo menos nos aceleraron eso, pero nos falta mucho. Y si no hacemos las acciones que tenemos que hacer, en este caso en concreto desde la educación superior, pues también en esa inmersión globalizada que tenemos desde la educación también, pues podemos correr un serio riesgo. Esta ciudad, que es una ciudad universitaria, que es la función de campus universitario, pues entonces ese es un riesgo y un reto muy grande que tenemos de cara precisamente a que hoy podemos estar en cualquier lugar del mundo conectados aprendiendo. Gracias, doctor Camilo. Mónica, regreso contigo para la parte de los retos. Claro que sí, Daniel. Mira, yo aquí estaba pensando, analizando que yo lo resumiría en 4 cosas concretas. El primero es que definitivamente tenemos el reto de lograr romper el tema de acceso y cobertura. Tenemos que lograr dar el salto para que nuestros niños y jóvenes puedan ir al sistema. Es que todavía estamos en un sistema de educación superior el que infortunadamente no va el que quiere, sino el que puede. Entonces, un reto que tenemos en la educación superior definitivamente es lograr dar el salto, como lo diría Troug, y poder pasar del proceso de masificación de la educación superior en Manizales a la universalización. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que tenemos que lograr que más del 50% de nuestros niños y jóvenes pueda acceder al sistema de educación superior de calidad, y eso quiere decir que nuestros niños y jóvenes puedan ir a estudiar la carrera que sueñan, la que anhelan, eso en lo que de verdad se quieren convertir por pasión y por talento y no en aquello que les toca. Primer reto. Segundo reto de la educación superior, definitivamente, y esto es algo en lo que la Fundación Luker y nuestras universidades han trabajado muchísimo, pero que aún nos falta mucho, y es poder romper la brecha de la ciudad y el campo, Daniel. Infortunadamente todavía tenemos una brecha grandísima de la cantidad de niños y jóvenes que logran acceder a nuestro sistema de educación superior en la ciudad frente a los que logran acceder en el campo. El campo todavía está muy rezagado en educación superior y ahí tenemos grandes retos para los próximos años para Manizales Campus Universitario, para Suma y para la ciudad del aprendizaje. Y no necesariamente quiere decir que esos niños del campo y de los municipios o de las partes más lejanas de la ciudad puedan venir a la ciudad. Es que la ciudad y las universidades tendríamos que poder ir al campo a ofrecerles opciones de calidad a ellos para que ellos se conviertan en profesionales en aquello que sueñan y aman, y así ellos le aporten al desarrollo de sus regiones. El tercer reto que tenemos definitivamente sigue siendo pertinencia y calidad. Aquí tenemos grandes retos y creo que esta pandemia nos lo está diciendo a gritos de manera muy fuerte, y es bueno, ¿cuáles son esos estudiantes y esos ciudadanos del futuro? Ahora nos lo decía el doctor Camilo. Si la sociedad se está transformando, pues no podemos seguir enseñando de la misma manera. Necesitamos adecuar y transformar todo nuestro sistema formativo para las verdaderas habilidades que necesita el ciudadano del futuro: adaptación, cambio, transformación, habilidades blandas, Daniel.
porque nuestro sistema ha estado muy orientado a las habilidades técnicas y académicas, pero necesitamos dar un salto importante hacia las habilidades blandas que nos aseguren que nuestros ciudadanos en Manizales van al sistema de educación superior y salen verdaderamente transformados en lo humano, trabajando en equipo, teniendo capacidad de resolver crisis y conflictos, teniendo capacidad de trabajar en equipo con otros diferentes a ellos, etcétera. Y finalmente, esto que a lo mejor es muy difícil de poner en indicadores duros, pero que para nosotros siempre será muy importante, más con las cifras que nos está mostrando nuestra ciudad, y es, mira, necesitamos seres humanos en el sistema de educación superior, estudiantes y personas felices, con propósito, que se puedan servir a sí mismas y a sus núcleos familiares a través de lo que estudian y de la profesión que elijan, pero que puedan ir a servir también a los entornos institucionales, organizacionales y a nuestra región. Seres humanos felices y con propósito, que puedan desplegar un proyecto de vida integral, holístico, que los despliegue a sí mismos en su condición humana, pero que permita también construcción de ciudad y de región. Esos son los 4 retos grandes que diría que tenemos en educación superior. Mónica, muchas gracias. Acá estoy revisando también redes y hay unas preguntas que nos están haciendo. Es una pregunta para la persona que la quiera responder y la pregunta es la siguiente. Concretamente, y de cara a la coyuntura que estamos viviendo, ¿cómo se ha dado respuesta a las necesidades tecnológicas de los niños en el campo? Señor secretario, doctor Pablo, de pronto algunas consideraciones para esta pregunta. Eso es para el secretario. Bueno, un reto muy grande en el campo, la situación mucho más grave. Voy a explicarles de Manizales, por ejemplo, solo el 19% de nuestros estudiantes rurales, que estamos hablando de más de 4.200 estudiantes, en la estadística tienen conectividad y tienen computador. Es decir, tenemos más de un 80% que no lo tienen. Los retos de nosotros fue ayudarnos de las empresas privadas, ayudarnos de Fundación Luker, ayudarnos de muchas estrategias para poder llevarle a los muchachos sin CAR, llevarles computadores. Los rectores prestaron los computadores y las tablets que tenían en las instituciones educativas para aquellos estudiantes que pues no tienen acceso a ello. Esas fueron las estrategias y son las estrategias. ¿Cuál es el reto? El que yo dije ahorita es grande. Lastimosamente muchas INCAR que nosotros dimos no funcionaban en el campo porque las empresas no tenían conectividad. Las empresas no tenían antenas para, digamos, llegar a esa población. Si una empresa de X marca tenía una antena, la otra no, entonces como que se distribuyeron el campo, eso nos dimos cuenta, y entonces pues un servicio le servía a unos, pero otro servicio no le servía a otros, etcétera. Ese en la ruralidad es grave, y el reto creo que es el que yo vengo diciendo, la democratización de las tecnologías. No hacerlo pues es prácticamente nosotros condenar no solo a los estudiantes rurales y a la gente del campo, sino a los más vulnerables de las ciudades, a que se abra una brecha más grande de la que se ha abierto en las revoluciones industriales anteriores, y eso nos lo va a cobrar la economía, el desarrollo del país, y seríamos prácticamente fortalecer el mismo sistema educativo tradicional que llegamos para seguir reproduciendo clases sociales y prácticamente seguir nosotros exportando mano de obra barata a aquellos países donde hay gente que ya ha superado sus niveles económicos y pues no hay quien quiera hacer un trabajo sencillo, humilde, pero entonces nosotros los preparamos es para eso, por falta de esa rigurosidad en cerrar esa brecha, especialmente en los estratos más bajos y en la parte rural. Muchas gracias. Gracias, secretario. Última pregunta para todos, excepto para el doctor Camilo, que le tengo una pregunta adicional, y me gustaría empezar con usted, secretario, y tiene que ver precisamente con el dinamismo que se debe provocar o se tiene que seguir generando
en una ciudad para ir promoviendo y afianzando precisamente el concepto de ciudad de aprendizaje. Y quisiera que su respuesta hiciera énfasis precisamente desde lo público. ¿Qué se necesita desde lo público, desde la administración municipal, precisamente para afianzar ese concepto en nuestra ciudad? Muy bien, necesitamos una campaña de educación en todos los escenarios de la ciudad, tanto en el empresarial, académico, en los barrios, en los líderes comunales, de la importancia de que la educación es de todos, de que todos somos parte y formamos. El abuelo forma, el niño también forma, y que este esquema que tenemos de la educación formal tenemos que trascenderlo a todos los rincones. Y entonces el reto de nosotros desde lo público es hacer unas campañas muy fuertes a todos los rincones para entender que la educación a lo largo de la vida es responsabilidad de todos y a la vez crear los escenarios y los espacios para que tengan las condiciones de una persona en un barrio poder llegar a una casa comunal y poder, ¿por qué no decir, yo quiero aprender una labor, aprender un oficio, y se tengan esas oportunidades, pero a la vez también tenga la oportunidad de aprender del abuelo, aprender del vecino, en una educación para toda la vida continuamente. Nuestro reto es la educación y la concientización a través de campañas masivas en todos los rincones de la ciudad. Gracias, secretario. Doctor Pablo, ¿qué se necesita desde la empresa privada para seguir dinamizando a Manizales como una ciudad del aprendizaje? Yo me voy a pegar de una de las últimas palabras que dijo el doctor Camilo, hablando de que el sistema universitario era muy ortodoxo. Yo creo que después de esta pandemia nos cambió, y nos cambió, el mundo va a ser distinto. Así haya vacuna, el mundo post-vacuna y post-pandemia va a ser totalmente diferente. Y si lo entendemos así, pues la tarea es que todos tenemos que cambiar. Y voy a dar un ejemplo simplemente. Hace 10 años que tuve la oportunidad de estudiar en una universidad de Ivy League en Estados Unidos, conocí un proyecto que tenían ellos, que ya lo iban a implementar, que de hecho lo implementaron al año siguiente. Es que a los estudiantes ya no existía el tal pensum. La universidad sacaba como 4.000 materias, y cada una con sus créditos, y le decía al estudiante, si usted hace tantos créditos de estas 4.000 materias, yo lo gradúo como profesional. ¿En qué? Eso es lo de menos. Porque es que ser profesional es ser una persona que es capaz de desarrollar unos retos, de pensar, de tener unos espacios de discusión. O sea, primero lo desarrollan como una persona capaz. El conocimiento, puede que le pongamos un apellido, pero no es lo más importante, porque es que el conocimiento que aprenda ahora va a ser efímero, porque la mecánica que le van a enseñar, pues a los 10 años la mecánica es distinta, o lo más importante era pensar. Y eso fue hace 10 años. Yo estudié hace 10 años en forma presencial y no me dieron ni una clase de transmisión de conocimiento. Simplemente me mandaban la bibliografía y yo tenía que llegar a un salón de clase a discutir lo que leí. O sea, el conocimiento, las universidades no están para transmitirle a uno el conocimiento, no, ellos le dan la oportunidad de que uno tenga el conocimiento y vaya y lo discuta. Entonces, y eso pasó en Estados Unidos hace 10 años, o sea, son lecciones para nuestro sistema educativo en que tenemos que ser más flexibles, bueno, no solo ante el sistema educativo, y usted me preguntaba el sistema empresarial, más flexibles. Algo tan evidente como que no sabíamos que desde la casa se podía trabajar y nos gastábamos, aquí en la ciudad no, pero en Bogotá se gastaban hora y media para irse a sentar en un escritorio a hacer lo mismo que hacía desde la ciudad. Cosas como tan evidentes y como que no las veíamos. Entonces, yo creo que la palabra de aquí en adelante es mucha flexibilidad, todo se puede hacer, nunca diga que no se puede, porque sí hay una forma en que el aprendizaje no termina cuando tiene uno un cartón. De hecho, cada vez más son más irrelevantes los cartones. La empresa simplemente va a preguntar, ¿usted qué sabe hacer? ¿Usted qué nos puede aportar en esta organización? Y puede que eso que tenga
para aportar, lo haya aprendido en la vida o en unas instituciones de educación no formal o en una universidad, o sea, va a ser de múltiples fuentes. Entonces, la invitación es a que eso que dijo el doctor Camilo, de que esa institución era ortodoxa, no, todos somos ortodoxos, todos somos inflexibles, y la invitación es, todos tenemos que desaprender y abrir la mente a que hay cosas nuevas, el mundo cambió y nosotros nos tenemos que adaptar a ese nuevo mundo. Si nos quedamos con la forma de pensar como la teníamos antes, pues cada vez nos vamos a quedar más atrás en el contexto mundial. Gracias, doctor Pablo, por estar con nosotros. Mónica, pregunta similar, solamente teniendo como criterio la sociedad civil. ¿Qué necesitamos de la sociedad civil precisamente para afianzar este concepto o afianzar a Manizales como ciudad del aprendizaje? Daniel, yo estaba aquí pensando mientras el doctor Pablo en algo que él me enseñó hace unos años. Yo creo que él de pronto no se acuerda y ese mensaje a mí me quedó absolutamente interiorizado y que quiero responder desde ahí. Mira, yo diría, entre comillas, todos ponen, todos hacen, todos construyen. Yo no sé si ustedes han jugado el jueguito este de la pirinola que uno tira, ¿no? Y que dice todos ponen. Y ese jueguito lo que nos dice, lo quiero llevar a esa analogía, es por eso, porque el doctor Pablo me lo enseñó hace unos años cuando yo lideraba otro proyecto de ciudad, y es cómo hacemos para lograr que la ciudad del aprendizaje realmente sea interiorizado, sea compromiso de todos, haciendo que todos participen. Es muy diferente cuando tú eres invitado de piedra a un proceso y te dicen, mira, es que esto ya está listo, venga a ver cómo se suma, ¿cierto? Venga, hagámoslo juntos. Entonces yo creería que la mejor forma de hacer de Manizales la ciudad del aprendizaje es invitando a la ciudadanía a construir el concepto, invitando a la ciudadanía, que la ciudadanía misma nos diga cómo podemos dinamizar la ciudad del aprendizaje, porque es que a veces desde el sector público, a veces desde el sector privado y desde la academia creemos que no la sabemos todas y les llevamos los procesos listos a la ciudadanía y les llevamos el proyecto listo. Y resulta que creo que nosotros tenemos que aprender mucho de la ciudadanía y es ir a construir con ellos. Entonces yo creo que la mejor forma de que este concepto de ciudad se interiorice en nuestro ADN como región y que de verdad empiece a transformar lo más profundo del desarrollo de nuestra ciudad es invitando a la ciudadanía a construir esto con nosotros, haciéndolo con ellos, yendo a los parques, yendo a las comunas, yendo a las escuelas, hablando con las madres comunitarias, hablando con los líderes comunitarios, con los líderes ambientales, con todo tipo de ciudadanía y mirar cómo ellos desde lo que hacen en su cotidianidad pueden aportarle a este ejercicio de construcción de ciudad. Sé que esa es una propuesta muy difícil en este momento por las formas, por los temas de salud pública, pero podemos ir ingeniando algunas estrategias desde ya en la mesa de ciudades del aprendizaje que se ha venido consolidando con el liderazgo de la Secretaría de Educación, nuestro secretario, y entre todos sumar, mirar qué esfuerzos podemos hacer para vincular a todas las partes en un todos ponen, porque cuando todos ponen, a todos les duele, todos se comprometen y todos participan de manera más activa y dinámica. Doctora Mónica, muchísimas gracias y sobre todo por ser la coequipera para que este evento pudiera ser realizado. Doctor Camilo, como le anticipaba, le tenía reservado para usted una pregunta final. Por un lado, primero, como lo hice con los demás invitados, nos gustaría conocer desde su perspectiva qué se necesita desde la academia precisamente para seguir dinamizando a Manizales como ciudad del aprendizaje. Y dos, que nos cuente también qué continúa para Manizales ciudad del aprendizaje para el año 2021. Perfecto, bueno. Voy a empezar con la última. Adelante. Y pues lo que continúa es un trabajo colaborativo que yo quiero agradecerle al doctor Francisco, que está aquí presente, que ha estado liderando desde la Secretaría de Educación una sinergia muy importante de reuniones semanales para que pensemos esto. Lo que siguen son unas actividades que vamos a estar definiendo permanentemente. Ya tenemos, por ejemplo, una muy clara para el próximo 22 de enero, seguramente va a ser para el Día Internacional de la Educación. Y pues seguiremos trabajando con los actores para
cuando la pandemia nos lo permita, actividades presenciales, mientras tanto no presenciales, que nos permitan ir dinamizando y hacer presencia e invitando a la ciudadanía en general, que como decía Mónica, yo lo comparto plenamente. Necesitamos, yo le agregaría, o mejor dicho, no le agregaría, sino que todo eso que dijo Mónica, yo lo resumiría, que hace parte de estas estrategias en una resignificación de lo público. Yo creo que este trabajo de Manizales Ciudad del Aprendizaje puede ser un vehículo importante para que, como dice la doctora Mónica, todos nos montemos en el carro, todos pongamos, eso implica entender verdaderamente qué es lo público, que no es el gobierno municipal, no, lo público es que yo soy público, yo soy parte de lo público y necesito resignificar mi ciudad y yo como actor de ciudad, y el aprendizaje es un vehículo muy bonito para hacerlo, no es el único, pero es uno muy bonito. Entonces vienen varias acciones que las estamos construyendo entre todos, porque esto no es mío ni de nadie, esto es de todos y hay que empezar a seguir haciendo actividades en ese marco. Y quise decir esta porque la primera pues me parece mucho más atractiva en mi condición, digamos, de rector universitario. Y es lo siguiente, yo creo que la tarea más importante que tiene la universidad como institución en general, y si vamos a hablar desde la Universidad Nacional, es salir de la universidad. Es entender que ese concepto de querer ir y estar autocontenidos y que en las aulas todo se aprende. Inclusive, fíjense que el lema de la Universidad Nacional es muy bonito, en latín es Inter Aulas Academiae Quare Verum, quiere decir que en las aulas de la academia encontrarás la verdad. Seguiremos estando buscando la verdad, pero la verdad está también y principalmente por fuera de las aulas. Es salir de la universidad, hablar con los diferentes actores empresariales, industriales, gubernamentales, sociales, para poder tejer en conjunto, porque es que nosotros vivimos muy enclaustrados en las universidades y el principal reto es precisamente como este espacio, eso también nos lo ha brindado el confinamiento y la pandemia, es poder llegarle a través de diferentes medios a una sociedad que necesitamos escuchar para poder crecer, porque no es lo que yo quiera, sino es lo que pueda construir con la comunidad, con el colectivo en general de ciudad. Y ahí yo también hago una crítica, una autocrítica, hemos fallado, porque veníamos de un proceso, creo que lo hemos venido rompiendo, de estar muy encerrados en nuestras dinámicas académicas y no nos permite dinamizarnos de una manera mucho más generosa. Doctor Camilo, doctor Pablo, doctor Francisco, doctora Mónica, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta conversación. Daré paso a Margarita Laverde, nuestra líder de comunicaciones, para las conclusiones de esta grata conversación y el cierre formal del evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos aquellos también que nos están acompañando a través de redes sociales y a todos aquellos que verán esta transmisión posteriormente. Margarita, adelante. Gracias. Daniel, muchas gracias. Entonces voy a retomar como las principales conclusiones de este diálogo. Empezamos hablando sobre ciudad del aprendizaje y debemos entender que hablar de ciudad del aprendizaje no se refiere solo a la educación formal, sino que se refiere a la educación para toda la vida. Además, la educación de calidad se convertirá en el motor de Manizales como ciudad del aprendizaje, por lo cual pues debemos estar inmersos en un mundo globalizado que nos permitirá maximizar la posibilidad real de que Manizales tenga este tipo de interacciones internacionales. Hablando de términos y de retos educativos, debemos buscar cerrar la brecha tecnológica para todos los sectores económicos y entregar herramientas educativas para quienes la necesitan. Desde la empresa privada trabajamos para que el talento de la ciudad logre ser el mejor del país y así atraer contratación internacional y generar más calidad de vida pues en la ciudad. Aún estamos en un sistema de educación superior al que va solo el que puede. Entonces, desde ahí el reto es lograr dar el salto y pasar del proceso de masificación de la educación superior a la universalización. Y finalmente, debemos adecuar y transformar el sistema educativo para las nuevas habilidades que nos aseguren que quienes se formen saldrán verdaderamente formados en lo humano. Estas son como las principales reflexiones y conclusiones que recogemos del día de hoy. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se agenden en los próximos espacios de diálogo, porque bueno, eso somos, un programa que mide la calidad de vida y que entrega insumos para la toma de decisiones y para mejorar justamente el rumbo de la ciudad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.